Pues buenos días familia, ¿cómo están? Pues es una gracia que Dios nos da de poder compartir en esta mañana su palabra. Gracias a Dios por esta gracia. Y así como estás, ¿por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos y oramos en esta mañana? Sé que ya lo hemos hecho, pero me gustaría pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana sea Él hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia y por tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Damos libertad para que tú confirmes tu palabra, tu verdad y tu propósito para nuestras vidas, para nuestra iglesia a través de tu palabra. Disponemos nuestros corazones para que sea sembrada en cada uno de nosotros la palabra de Dios y que tu palabra haga todo lo que tú quieras en cada uno de nosotros, que prospere, que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla tu propósito y que haya fruto de tu palabra al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, familia, y bueno, pues la enseñanza del día de hoy la he titulado Fundamentos para un resurgimiento. Si estás tomando nota, te invito a que puedas anotar el título de esta enseñanza, Fundamentos para un resurgimiento. ¿Cuántos recordamos que esta palabra, resurgimiento, ha sido la palabra que Dios nos ha dado a través de nuestro pastor desde inicio de año? Y estamos orando por este resurgimiento. Recordemos que estamos en una etapa de 21 días de oración y de ayuno, y hay algunos fundamentos que Dios quiere recordarnos en esta mañana para que pueda haber en cada uno de nosotros ese resurgimiento, ese reverdecer, esa cosa nueva de parte de Dios. ¿Y qué son los fundamentos? Bueno, los fundamentos son la base, los fundamentos son el cimiento, los fundamentos es la raíz de algo que va a sostener una obra grande, ¿verdad? Y dice la Escritura que la obra de Dios es grande. ¿Cuántos saben que la obra de Dios es grande, verdad? ¿Cuántos decimos amén, verdad? La obra de Dios es grande. Y precisamente porque la obra de Dios es grande en nuestras vidas y en nuestra iglesia, necesitamos fundamentos. Fundamentos son la base, son el cimiento y son la raíz. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos fundamentos para un resurgimiento, ¿ok? El primero de ellos es la oración. Creo que en esta mañana Dios va a recordar varios de los principios que Él ha hablado a nuestro corazón, varias de las cosas que Él ya nos ha enseñado, pero sabes, no solo Dios quiere recordarnos en esta mañana, sino que Dios quiere que retomemos esa vida de oración. Recordemos que no se trata de hacer una oración, sino se trata de llevar una vida de oración. Bien. Y una de las cosas que estamos viendo ahora en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, si me acompañas ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 6, es precisamente la oración. Cómo Jesús está instruyendo a los discípulos, les está enseñando acerca de la oración. Y Mateo capítulo 6, versículo 6, dice así. Si me lo puedes apoyar ahí en la pantalla, Mateo capítulo 6, verso 6, gracias. Dice la Escritura: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y por qué Jesús da esta enseñanza, verdad? Porque el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos a través de este pasaje las instrucciones de una relación con Dios. Relación con Dios es comunión con Él, es comunicación con Él, y es un tiempo a tener una intimidad. Por eso la Escritura dice: ora a tu Padre, ¿verdad? Lo segundo que Jesucristo les enseña en estos versículos dice: mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, ¿verdad? En tu aposento, cierra la puerta para que tengas ese encuentro con Dios, esa intimidad con Dios, puedas relacionarte con Dios. Y dice también aquí en la segunda parte del versículo 6, ora a tu Padre, ¿verdad? Y la palabra Padre está con mayúscula, la primera letra, se refiere a nuestro Padre celestial. Una de las cosas, recordemos, que Jesús le enseñó a los discípulos es que cuando oremos nos dirijamos a Él como un hijo se dirige a un padre. De hecho, la oración modelo es el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos el Padre Nuestro, verdad? Nuestra oración modelo. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: ustedes deben orar así: Padre Nuestro
nuestro que estás en el cielo. Dirigirnos a Dios como un hijo se dirige al Padre, ¿verdad? Venir con esa confianza de acercarnos a nuestro Padre celestial. Por eso cuando iniciamos nuestra oración del día, lo primero que decimos es: Padre celestial, ¿verdad? Venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios quiere recordarnos que es muy importante, es fundamental para un resurgimiento nuestra vida de oración, nuestra relación con Dios, nuestra comunión, ¿verdad? Ya dijimos que es comunicación, nuestra intimidad. Esta parte de la intimidad es cuando tú y yo estamos en nuestro aposento, ¿verdad? En ese lugar que hemos apartado para encontrarnos con Dios. A lo mejor es tu habitación, a lo mejor es la sala, a lo mejor es la cocina o tu cuarto de estudio, pero es un lugar donde tú te encuentras con Dios todos los días. Entonces, la vida de oración. Y ahí en el Evangelio de Lucas hay algo más que el Señor le enseña a los discípulos y a todos nosotros, porque nosotros somos discípulos de Jesús, y de ahí viene la palabra que son disciplinas. De discípulos se deriva de la palabra disciplinas, y entonces nosotros llevamos disciplinas espirituales, que también le llamamos. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 18, si me acompañas ahí en tu Biblia, del verso 1 al 8 hay una de las parábolas, de las enseñanzas más conocidas, que es la de la viuda y el juez injusto. Pero esta parábola tiene un propósito. Fíjense bien, vamos a leer desde el verso 1 y hasta el verso 8. Dice la escritura, Lucas capítulo 18, verso 1: también les refirió Jesús una parábola, ¿verdad? Una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está la clave de la parábola. El propósito de la parábola es orar siempre. Repite conmigo: orar siempre, ¿verdad? Anota esto: orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos que llevar una vida de perseverancia, de persistencia, ser continuos o ser constantes, ¿verdad? Cuando alguien quiere bajar de peso, se requiere disciplina, constancia, perseverancia, ¿verdad? Y no desmayar. Estamos en enero y están los propósitos a tope, ¿verdad? Ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a adelgazar, ahora sí voy a hacer esto y aquello. Pero ¿sabes una cosa? La realidad es que se requiere disciplina, se quiere constancia, se requiere perseverancia, estar de continuo. Y la vida de oración requiere orar siempre, constantemente, y no desmayar. ¿Cuándo desmaya uno? Cuando a veces no ves el fruto de tus oraciones. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? A pesar de que no veamos la respuesta inmediata a nuestras oraciones, no debemos de dejar de orar. Debemos de perseverar, de persistir. Y a mí me encanta una definición que es aferrarnos a la oración, a la palabra de Dios. Porque sin duda, cuando tú y yo estamos orando conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios, Dios tiene un compromiso con su palabra y se va a cumplir en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Versículo 2 al 8 dice la escritura: había en una ciudad un juez, fíjate bien, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Verso 4: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, dice el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Una característica, una cualidad, una virtud de esta viuda es que era constante. Y este hombre, que no tenía temor de Dios ni de los hombres, porque tenía autoridad y tenía poder, dice: no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¡Wow! ¡Qué enseñanza para ti y para mí! Esta mujer venía de continuo, persistente, perseverante, se aferró y dijo: no me voy hasta que no me haga justicia, ¿verdad? Y dice que le agotó la paciencia a ese juez injusto y que no tenía temor de Dios. Y dice aquí la escritura, si lees conmigo el verso 6: y el Señor dijo: ¿Oyeron lo que dijo este juez injusto?
y hace una pregunta en el verso 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo? Día y noche. No los domingos en la iglesia, ¿verdad? No los sábados en varones o los miércoles en mujeres, sino de día y de noche. Nos habla una vida de oración, de continuo, constante, perseverante. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? A continuación, verso 8 dice: y os digo que pronto les hará justicia el Señor, claro, porque Él no es injusto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de Cristo, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Se requieren dos características, dos cualidades. Número uno, perseverar en la oración, persistir en la oración. Y lo segundo, se requiere fe. Por eso Jesús hace una pregunta y dice: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará una iglesia que le crea? ¿Hallará una iglesia que confía en Él, que Él tiene todo el poder para cambiar toda situación de muerte a vida? ¿La hallará? A ver, es una pregunta. ¿La hallará el Señor? Amén, ¿verdad? Nosotros somos esa iglesia que perseveramos, que persistimos, que estamos de continuo, que creemos, que confiamos, que tenemos fe. Esa es la pregunta que está haciendo Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro que va a hallar fe, porque hay una iglesia que le cree, hay una iglesia que confía en Él, hay una iglesia que le conoce, porque es una iglesia que tiene intimidad con su Señor. Amén. Entonces, el primer fundamento para un resurgimiento, la primera base o el primer cimiento, la primera raíz que tiene que estar en nosotros es la vida de oración. Segundo, número 2, la palabra de Dios. Número 2, toma nota por favor, la palabra de Dios. Y quisiera que me acompañaras al libro de Josué, en el capítulo 1. Es uno de los pasajes ya conocidos por todos nosotros. Pero siempre será bueno recordar cuando Dios, ¿verdad?, se aparece ahí a Josué, se revela a la vida de Josué y Josué pues es un líder espiritual. Recordemos que Moisés pues ya había muerto, Dios había levantado a un nuevo líder y le estaba dando instrucciones para introducir al pueblo a esa tierra de promesa. Era una nueva generación también y la instrucción es muy precisa, es muy clara. Dice Josué capítulo 1 verso 8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa de parte de Dios, pero qué responsabilidad de parte de la iglesia. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y me bendice mucho como dice la versión internacional. No sé si me puedan proyectar NBI. Y este mismo capítulo, este mismo versículo 1:8 en la versión NBI dice: entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Mira lo que dice en esta versión. Leamos juntos. Dice: recita siempre en el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Si tú anhelas prosperar en este 2026, si tú anhelas tener éxito, meditar la palabra de Dios es fundamental. Es un cimiento, es la clave, estar meditando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer la palabra de Dios si no la conocemos? ¿Cómo podemos creer en lo que no conocemos? Es necesario, y fíjate, la instrucción es muy clara: de día y de noche. Nuevamente el mismo patrón, continuamente, constantemente, ¿verdad? O sea, a diario. Así como la oración es a diario, la palabra de Dios es
a diario también. No es solamente traigo la Biblia el domingo y todos los demás días se me empolva, ¿verdad? Se me ensucia. No, es todos los días. Ahora, Dios nos ha provisto a esta iglesia. Hemos sido muy bendecidos. Tenemos una herramienta que se llama tiempo con Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios en porciones pequeñas, con meditaciones, con ilustraciones para todos los días. ¿Sabes una cosa? A mí me cuesta mucho leer muchos capítulos, pero tiempo con Dios, que es una porción de un capítulo y me lo explican y me dan un ejemplo, lo puedo digerir mejor, y por eso hacemos tiempo con Dios. Entonces nosotros hemos sido muy bendecidos al tener esta herramienta espiritual. Y sabes que no solo es para nosotros, la hay para jóvenes y la hay para niños. Si tú no lo sabías, esta iglesia tiene un manual mensual para tus niños, para tus jóvenes y adolescentes, y para ti también si ya eres mayor. Entonces te animamos a que estemos constantemente, como hemos leído, en medio de la palabra de Dios. Medita en él para que la guardes. ¿Esto qué quiere decir? Que la guardes, que la aprendas, que la atesores. Es más, es muy bueno y es recomendable que aprendamos versículos de la Biblia, salmos de la Biblia, oraciones de la Biblia. A lo mejor la más conocida que todos nos sabemos de memoria y nos hemos aprendido es el Padre Nuestro. Ese es un buen inicio, pero hay otros salmos, hay otros versículos, hay otras promesas. ¿Sabes? Si Dios te da una palabra este año, márcala, subráyala, anótala y empieza a orar, empieza a declarar. Dios nos ha dado este año 2026 una palabra y la estamos orando, la hemos apuntado, la estamos declarando, porque Dios necesita hallar fe aquí en su iglesia. Amén, amén, gloria a Dios. Bien, voy a avanzar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a este discípulo joven, 2 cartas. Lo que conocemos primera y segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Este pastor joven que fue impulsado por el apóstol Pablo y le daba instrucciones constantemente de su conducta, de la manera de dirigirse delante de la iglesia, de cómo llevar la iglesia. Le dice aquí lo siguiente. Dice desde el verso 14, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, si estás tomando nota, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Otra vez la misma palabra. ¿Qué le dice? Pero persiste tú. Si le pudiéramos cambiar de tema a esta enseñanza, se llamaría la persistencia o la perseverancia, ¿verdad? O de continuo, o el estar aferrado, ¿verdad? A la oración, a la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta palabra persuadir significa estás convencido, son tus convicciones, es tu fe. Le dice: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo sabía la palabra de Dios? Desde niño. Había sido instruido en la palabra de Dios, había ido a la congregación desde niño. Y Pablo le dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Lo primero es para que seamos salvos. El primer propósito por el cual nosotros le predicamos la palabra a una persona es para que sea salvo, para decirle: sabes, hay vida eterna, pero también hay muerte eterna, es el infierno. Pero predicamos para salvación. Y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Wow, me encanta esto. Ahora seguimos leyendo, versículo 16. Dice aquí, lean conmigo por favor. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, para redarguir, número 2, para corregir, número 3, y para instruir en justicia, número 4. Verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el verso 16 y 17, permítanme leerlos en esta versión, la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Solamente vamos a leer el verso 16 y 17, pero mira lo que
Pablo, este apóstol de Dios, le instruye a Timoteo, le instruye a la iglesia, a nosotros, y dice en esta versión NTV: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios, ¿verdad? No tomemos nada más lo que nos gusta o lo que nos conviene. Desde Génesis hasta Apocalipsis dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Dile al que está a tu lado: la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Dice: es útil para enseñarnos lo que es verdad. Mira, estamos viviendo tiempos de muchas corrientes, de muchas ideologías, de muchas filosofías, pero ¿sabes dónde está la verdad? En la palabra. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Cristo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, número uno. Número dos, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mire, si usted es como yo, que no le gusta que nadie le diga la verdad, lea la Biblia. La Biblia sí le va a decir la verdad, no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Y entonces léala cuando esté solo, no la lea cuando estén los demás, para que así Dios le hable a solas y lo corrija a solas, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa cuando empezaba a venir a la iglesia: mira, yo no quiero que me digas nada, yo quiero que me hable Dios. No, y me fue peor, ¿verdad? Porque dice aquí que la escritura nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿A poco no? A veces salimos enojados. Yo recuerdo, y lo he compartido muchas veces con ustedes, yo recuerdo que las primeras veces que me congregaba, yo decía: están diciendo todo de mí, de seguro mi mujer ya me acusó, de seguro mi mujer ya le dijo, sí, por eso ese me está diciendo. Y luego yo decía: o de seguro me vio en la calle, me ha de haber visto y por eso me lo está diciendo allá arriba, que venga y que me lo diga aquí abajo. Pero no era él, ni tampoco mi mujer. ¿Quién cree que era? Dios, porque ese es el poder de la palabra, que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y luego del punto dice: nos corrige cuando estamos equivocados. Y familia, no nos gusta que nos corrijan. Muchos de nosotros hemos vivido catástrofes porque no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Que no nos corrijan nuestros papás, que no nos corrija el pastor, que no nos corrija el líder. No nos gusta que nos corrija. Pero le voy a dar un consejo, apúntelo. Lea la palabra de Dios, Dios lo va a corregir. Dios tiene sus métodos. Le puede mandar un pez, o sea, como a Jonás, o sea, cosas prácticas, muy sencillas, pero nos va a corregir, amén. Dice: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios nos va a enseñar a hacer lo correcto, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Siguiente versículo, por favor, 17. Dice: Dios la usa para preparar y capacitar. Repita conmigo: preparar y capacitar. ¿Sabe por qué nos congregamos los domingos? Porque nos venimos a preparar y a capacitar para todos los días de la semana. La palabra de Dios, Dios la usa para prepararnos y capacitarnos, dice, a su pueblo para que hagan toda buena obra. Yo me congrego porque vengo a capacitarme, necesito capacitarme y prepararme para saber cómo vivir allá afuera, porque es un mundo de luchas, es un mundo de tentaciones allá afuera, de invitaciones, de que prueba, de que acompáñanos, de que mira, te invito a hacer este negocio. Y si yo no me preparo y me capacito a través de la palabra, lo más seguro es que pueda yo caer en alguna trampa del adversario. Por eso necesito yo leer la palabra todos los días. Por eso necesito yo congregarme constantemente. Por eso le dice: tú persiste, tú persevera, tú sé constante, tú sé disciplinado. Si va a haber un propósito para este año, es que seamos constantes, disciplinados, de continuo. Apartar lo que es de Dios, el tiempo que es de Dios no es negociable. Mira, Dios no está en contra ni de las fiestas, ni de las salidas, ni de nada. Pero demos de lo que es de Dios, ¿verdad? Dicen que lo del César, al César, pero lo que es de Dios es de Dios. Y el tiempo de Dios no es negociable, familia.
Te invitamos a que seamos constantes en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, segundo fundamento, ¿verdad? Para un resurgimiento, ¿verdad? Otra base importante, otro cimiento, otra raíz importante es la palabra de Dios. Y número 3, el ayuno. Si algo nos va a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual es el ayuno. Yo sé que para muchos de nosotros no nos gusta, es una práctica que a lo mejor nunca la hemos hecho, pero Jesús enseña del ayuno. Y a mí me encantó leer hoy el tiempo con Dios, el del día de hoy, porque habla del ayuno, de este principio, de esta disciplina espiritual, de este fundamento del ayuno. ¿Qué es el ayuno en su origen? Es abstenernos de alimentos con el propósito de buscar a Dios. No nos vamos a complicar, que redes sociales, que postres, que verduras. Ayuno en su origen es abstención de alimentos con el propósito de buscar a Dios. No son huelgas de hambre, no son dietas tampoco, no le vamos a torcer la mano a Dios con el ayuno porque Dios no cambia. Cuando ayunamos es porque necesitamos ser cambiados nosotros. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, repita conmigo, Dios no cambia. Entonces mi ayuno no va a cambiar a Dios, ¿verdad? ¿A quién va a cambiar? A mí, ¿verdad? Yo necesito ser transformado. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Intimidad con Dios, comunión con Dios, relación con Dios. Sabes, empezamos a ayunar como iglesia 21 días, hoy vamos en el día 14 y estamos orando por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por la red apostólica de Amistad de Puebla, por las iglesias hijas, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros planes, por nuestros proyectos, por los anhelos de nuestro corazón. Pero hay algo que Dios nos ha dicho. Salmo 27:4, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo primero es deleitarnos en el Señor. Por eso dice el Salmo 1, ¿verdad? Habla del varón bienaventurado que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que su deleite está en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero se requiere un deleite, un gozo. No es, ay, tengo que leer. Ay, tengo que orar. Ay, tengo que ir a la congre porque es domingo. Si no has encontrado el deleite, es necesario ayunar para fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Es tener un tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Tú tienes que tener una alabanza, una adoración que tú digas, esta me encanta, yo con esta adoro al Señor, yo con esta alabo a Dios, ¿verdad? Hay unos que nos gusta la adoración, yo personalmente me gusta la adoración y tengo algunas adoraciones y otras me las he aprendido de memoria y empiezo a adorar a Dios, ¿verdad? A lo mejor a ti te gustan las alabanzas, ¿verdad? Y tú puedes empezar a remolinear y te mueves y te das de vuelta, está bien. Todo es válido, ¿verdad? Que eso se vale delante de la presencia de Dios. Pero es como cuando tienes una canción con tu esposa, ¿verdad? De intimidad. Sí, estoy hablando de una canción secular, ¿verdad? No se espanten, hermanos. Los esperamos el 21 de febrero en el Café Conferencia para Matrimonios, porque no se conquista a la esposa con alabanzas, ¿verdad? ¿Las alabanzas son para quién? A ver, varones, ¿las alabanzas son para quién? Ah, qué bueno, varones. No le ponga una alabanza a su esposa para llevarla al cine o al café o para una noche romántica. Las alabanzas, apúntele, son para el Señor, para su esposa, ¿verdad? Para su prometida es una romántica, ¿verdad? Entonces, hay una canción que los identifica, ¿verdad? Con la que se conocieron o la que se dedicaron, yo no sé, pero también con Dios hay un canto con el que tú te conectas con Dios, con el que cuando viniste a lo mejor la primera vez a la iglesia o en algún momento Dios te dio un canto, con ese, apúntalo.
Bájalo en tu celular, ¿verdad? Apréndetelo de memoria y empieza a tener intimidad con Dios. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Entonces empezamos a adorar al Señor, a alabar al Señor, y luego empezamos a darle gracias, ¿verdad? A mí me gusta decirle, Señor, gracias porque tú tienes misericordia de mí y de mi familia. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, gracias porque tú eres fiel y eres bueno con nosotros, porque nos amas, Señor. De tal manera tú nos has amado que nos diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creemos en ti, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, de la vida eterna, Señor. Te bendecimos, te alabamos, y después dice la Escritura que podemos pedir. Pídale, porque el que pide recibe. Toque la puerta para que se le abra, ¿verdad? Llame para que le contesten. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la puerta. Eso es lo que hacemos en el tiempo de ayuno y de oración. No es y retorcernos, ¿verdad? La panza, no. Es un tiempo dedicado para el Señor. A mí me encanta este tiempo que estamos viviendo, porque estamos participando de esa convocatoria de oración y de ayuno de 21 días, y estamos orando por los blancos que nos asignaron, pero también estamos poniendo en manos de Dios nuestros proyectos, nuestras metas como familia, porque dice Proverbios 16:3, ¿verdad? En la versión NBI, que pongamos en manos de Dios nuestros proyectos para que se puedan cumplir. El Señor los va a afirmar. Bueno, bien. Mateo capítulo 6, verso 16, acompáñame ahí en tu Biblia. Ahí está Proverbios 16:3, si alguien gusta tomar nota. Dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos, ¿qué? Se cumplirán, ¿verdad? Pongamos todo en manos de Dios. Más que estamos en el primer mes del año, vamos a poner en manos de Dios todo lo que tenemos planeado para este 2026. Bien, continuamos. Mateo capítulo 6, verso 16, es algo de lo que estamos leyendo ahora en nuestro devocional Tiempo con Dios. Capítulo 6, verso 16. Estamos en este fundamento del ayuno y dice aquí la Escritura, cuando ayunes, ¿verdad? Está hablando Jesús con los discípulos, instruyéndolos, y les dice, cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 17, acompáñame ahí en tu Biblia, lean conmigo por favor. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, ¿verdad? Lava tu rostro. ¿Qué quiere decir esto? Báñate, aperfúmate, ¿verdad? Lávate la boca, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Wow. O sea, Jesús instruía a los discípulos, ¿verdad? Les daba la enseñanza acerca del ayuno. Y vamos a leer ahora Marcos capítulo 9, un poquito más adelante ahí. Mira, Marcos capítulo 9, me voy más rápido por el tiempo. Verso 14. Y este pasaje de Marcos 9:14 es cuando Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado. Fíjate bien. Dice el verso 14, voy a leerlo todo de continuo. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputan con ellos? ¿Por qué discuten? ¿Qué es lo que están peleando? Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud le dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Verso 19. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que estaba cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Imagínense al endemoniado. Verso 21.
Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿verdad? Este hombre tenía un problema con uno de sus hijos. Y muchas veces nosotros tenemos problemas familiares, a veces con nuestros padres, a veces con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con un hijo, o en la economía, o a lo mejor es nuestra salud. Y venimos al Señor y Él es el que hace el milagro. Dice aquí la escritura, verso 22, dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si usted puede hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué? Ayúdanos. Esta debe de ser una de nuestras oraciones: Señor, ten misericordia de nuestros seres queridos, de nuestro familiar, y ayúdanos. Verso 23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Marca este versículo ahí en tu Biblia. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que este muchacho decía: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verso 29, vea usted la respuesta de Jesús y la importancia del ayuno. Dice: este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Sino con oración y ayuno. Amada iglesia, familia, hay asuntos que requieren oración y ayuno. Hay asuntos de salud, hay asuntos familiares, hay asuntos económicos que requieren estos fundamentos, la oración combinada con el ayuno, porque los discípulos ya habían orado por él y no pudieron echarle fuera. Pero viene Jesús, que llevaba una vida de ayuno y de oración, reprende al espíritu y sale fuera el demonio y lo hace libre. Y luego, cuando están a solas, le preguntan: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta de Jesús es muy concreta: porque hay géneros espirituales, hay asuntos espirituales que requieren la oración, pero también el ayuno. Cuando hay asuntos que no se resuelven solo con la oración, agrégale ayuno. ¿Cuál es la recomendación para la iglesia, familia? Que por lo menos un día a la semana estemos ayunando. Bien, bueno, este fue el tercer fundamento para un resurgimiento, ¿verdad? Un fundamento es la base, es el crecimiento, es la raíz para un resurgimiento en este 2026. Y el último de ellos, y no menos importante, sino todo lo contrario, es la generosidad, la honra a Dios o nuestras ofrendas. Número 4, la generosidad, la honra a Dios, que son nuestras ofrendas. Lucas capítulo 8, acompáñame en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, vamos a leer 3 versículos. Fíjate bien, me bendice mucho este pasaje y deseo que te pueda bendecir a ti también. Mujeres que le sirven a Jesús, dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Fíjate bien la labor de Jesús. La labor de Jesús, estamos en Lucas 8:1, dice aquí, Lucas 8:1. Dice: aconteció que después Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, ¿verdad? Los 12 pues eran los discípulos, los apóstoles. Versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas, fíjate bien, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos,
enfermedades, María que se llamaba Magdalena, que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían a Jesús. ¿Qué dice? A ver, leamos otra vez. ¿Cómo le servían a Jesús? Con sus bienes, con sus recursos, con su dinero. ¿Sí estamos ahí? Porque como que está ahí se nos va la voz. Versión NTV. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. ¿Sabes qué es lo que les llevaba a dar sus recursos? Bueno, si tú regresas al versículo 2, dice que estas mujeres habían sido unas sanadas de espíritus malignos, otras habían sido de enfermedades también, y tal vez otras restauradas. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿por qué nosotros contribuimos con nuestros recursos a la obra de Dios? Número 1, porque estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Un corazón agradecido contribuye con la obra de Dios, porque reconoce que si no fuera por Dios estaría perdido. Si no fuera porque Dios nos perdonó, porque Dios nos salvó, porque Dios nos alcanzó por su misericordia, porque Dios restauró nuestras familias. Particularmente yo lo he testificado varias veces con ustedes. Nosotros somos una familia restaurada. Habíamos tenido ya una separación temporal y vino Cristo a nuestra familia y nos restauró. Y vivimos agradecidos y por eso le servimos y por eso sembramos lo mejor que tenemos en la obra de Dios. Es un corazón agradecido. ¿Por qué contribuimos en la obra de Dios? Porque con los recursos se sostiene la obra de Dios. Dice que Jesús iba y predicaba, ¿verdad? Iba a las aldeas, iba a lugares, y para eso se requiere recursos para salir a predicar el evangelio. Por eso es que cada vez que se anuncia un evento, siempre es bueno acercarnos, ¿verdad? ¿En qué podemos ayudar? ¿Con qué podemos colaborar? ¿Queremos participar? Cuando los niños hagan un evento, acércate con los encargados de niños, con Alex y con Rosy. Sabes, yo no tengo niños, ¿verdad? Mis hijos ya son jóvenes, no tengo niños, pero siempre a lo mejor traemos dulces o damos una ofrenda, y no importa que no vengamos al evento de niños, vamos a participar y a colaborar con el ministerio de niños. Cuando hay eventos para jóvenes, ¿verdad? Si tú puedes becar un joven para su congreso, para su campamento, hazlo. Acércate a Mike, Anita, los coordinadores de jóvenes, y sabes, aquí hay una ofrenda, ¿verdad? O aquí hay esto, o les echo un ray, o yo puedo hospedar a jóvenes cuando hay un congreso. A veces bajan de las juntas auxiliares y cuando ellos regresan de los congresos no hay dónde hospedarlos. Abre tu casa, sea un hospedador, recibe jóvenes, es una bendición. No, es que son bien traviesos. Acuérdate de tu juventud. Amén. No, si yo me acuerdo de cuando era adolescente comparado con mis hijos, no, o sea, los arrastro. Y hospedamos a los chicos porque es una bendición hospedar chicos, familia. Estemos ahí. Ahora que hay un evento de matrimonios, acércate con el equipo de matrimonios. ¿De qué participamos? A lo mejor no puedo venir yo, pero quiero participar. Nos acercamos. ¿Qué podemos? Miren, ¿saben por qué hacemos dinámicas y juegos en los eventos para matrimonios? Porque muchos de ustedes vienen con nosotros y nos regalan galletas, chocolates o alguna cosa y la regalamos en una dinámica. Y eso nos bendice. Hay muchas maneras de contribuir en el reino de Dios, en la obra de Dios. Acércate, siempre que escuches un evento es una oportunidad para que participes. Es una oportunidad para que tú seas bendecido. Me encanta algo que dice el apóstol Pablo, me bendice. Y dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, no es que busque una ofrenda, es que busco fruto que abunde a tu cuenta. Es que busco que al dar tú, seas tú bendecido y tu casa también. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4.
versos del 1 al 5, los vamos a leer de continuo. Y aquí hay algo importante que Dios quiere recordarnos. Es la ofrenda de Caín y de Abel. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde ya? ¿Qué es lo que Dios quiere recordarnos? Que Dios se agrada cuando le damos lo mejor. Fíjate bien, dice aquí el versículo 3, que aconteció que andando el tiempo, Caín, uno de los dos hermanos, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Repite conmigo: una ofrenda al Señor. Verso 4, aquí hay algo importante, verso 4. Y Abel, el otro hermano, trajo también, pero aquí dice algo importante, de los primogénitos. ¿Qué es los primogénitos? Lo primero, trajo su primicia. Primogénito es lo primero. Primicia de sus ovejas. Dice, de lo más gordo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir de lo más gordo? Pues era lo mejor que tenían. Dice: y miró el Señor con agrado a Abel, su corazón y su ofrenda. Y el verso 5, lea conmigo por favor, porque esto es importante, familia. Verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque trajo lo primero, su primogénito, su primicia, lo más gordo, lo mejor. Y Dios se agradó de que Abel estaba dando lo mejor. Mire, ya no tengo tiempo, pero en el libro de los héroes de la fe, en Hebreos 11, la ofrenda de Abel habla hasta el día de hoy. Y Dios se agradó de la ofrenda de él. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire, hay varias maneras de honrar a Dios. Yo considero particularmente que la primera y la más importante es con nuestra obediencia. Cuando guardamos la palabra de Dios y la obedecemos, estamos honrando a Dios. Es como cuando nuestros hijos obedecen las instrucciones y le mandas a hacer un quehacer y lo obedece y lo hace, ya te está honrando. La obediencia, si por algo fue destituido el rey Saúl, fue por su desobediencia, por eso fue destituido. Y dijo Dios que como pecado de adivinación era la desobediencia. Por eso la primera manera en que honramos a Dios es guardando su palabra y obedeciéndola. Pero también Dios dice que desea ser honrado con nuestros bienes, con nuestros recursos, porque como dice Primera de Crónicas 29, David: porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dice Primera de Crónicas 29, el rey David dice que Dios es el que nos da la fuerza, el poder y la sabiduría para hacer las riquezas. Y cuando nosotros reconocemos que todo eso ha venido de parte de Dios, de lo recibido de su mano le damos. Y dice esta escritura, si me lo puedes poner en NTV por favor, la versión NTV. Dice, lea conmigo por favor. No, Proverbios 3:9, perdón, en NTV o en NBI, la que tengan disponible, si me hacen favor. Dice: honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de todo lo que produces. Dice: con lo mejor.
O sea, es un mandamiento. Ahora, este mandamiento tiene una promesa. Me gustaría leer el versículo 10 porque es una promesa. Yo algo que he aprendido de estos dos versículos y se los quiero transmitir, familia, es lo siguiente: que el versículo 9 es un mandamiento, pero el versículo 10 es una promesa de parte de Dios. Mira, regrésame por favor a Reina Valera y vamos a leer los dos versículos juntos para poder entender esto que les estoy diciendo. Verso 9 es un mandamiento: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese es el mandamiento. Pero la promesa de Dios es: y serán llenos tus graneros con abundancia. Nosotros cumplimos con honrar a Dios trayendo lo mejor que tenemos, porque es para el Señor. Dice el apóstol en 2 de Crónicas capítulo 9 verso 6: no con tristeza, no con obligación, no de mala gana, porque Dios ama al que da con alegría. Deseo que les pueda bendecir esta enseñanza. Vamos a ponernos de pie y a dar gracias a Dios. Y quiero terminar con esto. Preparemos nuestros corazones. El próximo domingo es la fiesta de las primicias y tenemos la oportunidad de honrar al Señor con lo mejor que tenemos. Una de las cosas que yo hoy en el tiempo con Dios en la mañana cuando lo estaba leyendo, y quiero compartirlo también contigo, dice la palabra de Dios: pues donde están tus riquezas, ahí también está tu corazón, porque en donde está vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Dice el tiempo con Dios del día de hoy: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servirle a Dios y a las riquezas. Escucha, necesito tu atención. A final de cuentas en la vida terminamos sirviéndole a alguien siempre, o a Dios o a las riquezas, pero yo decido servirle a Dios. Y a donde están mis recursos, ahí está mi corazón. Por eso David dice en 1 de Crónicas 29: por cuanto tengo mi afecto, mi corazón, mi amor en la casa de Dios, doy oro para las cosas de oro. Y lo mejor que tenía lo dio David. Dijo: aún de mi tesoro particular, porque es para la obra de Dios. Cierra tus ojos, familia, y vamos a orar. Te invito a que con nuestros ojos cerrados podamos orar. Y yo te voy a invitar a que nos tomemos un minuto para meditar en esta palabra. Antes de orar, me gustaría que meditáramos juntos en lo que Dios nos ha hablado en esta mañana, en lo que Dios nos ha enseñado. Y quiero mencionar, para que no se nos olvide, estos 4 fundamentos para un resurgimiento en este 2026. Número 1, la vida de oración. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, el ayuno. Y número 4, la generosidad, la honra a Dios, nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias. Si quieres levantar tus manos ahí en tu lugar, si tú lo deseas, dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, por enseñarnos estos principios, estos fundamentos para un resurgimiento en este 2026. Señor, guardamos tu palabra. Produce tú en cada uno de nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Nuestro corazón está dispuesto para ti. Te amamos, Señor. Bendecimos tu palabra y te agradecemos por la palabra que has traído hoy a nuestros corazones, Señor. Que haya fruto de tu palabra en nuestra vida, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Que seamos renovados y transformados en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que nuestros ojos estén puestos solamente y únicamente en el autor y en el consumador de la fe, en Cristo Jesús. Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor